recientemente a trabajar un concepto que ha desarrollado sobre ante la pandemia del COVID-19, concepto llamado nueva habitualidad. Y además de ello es parte de la comisión directiva de la Red Iberoamericana de Trabajo en Familia. Le cedo la palabra a la Snyder, por favor. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Ruth, y muchísimas gracias a la revista. Perdón, ahora sí, muchas gracias. Buenos días, un gusto, Ruth, y a todo el equipo de la revista y de la Universidad de Puerto Rico integrar este conversatorio, esta tertulia de presentación de los autores de esta edición de la revista. Tal como Ruth ha referido, tengo un tiempo limitado que ya lo estoy viendo en pantalla, así que bueno, voy a tratar de presentar esta escritura que he hecho en el contexto de lo que ya se ha mencionado aquí, una situación inédita, inusual, sorprendente para el mundo, que es la pandemia por COVID 2019, 2020, en realidad 2021, lo que llevamos este tiempo. Había unas preguntas guías que se han mencionado ahí y que las hemos recibido los coautores de la revista de esta edición, que un poco también organizan la propuesta de presentación. Una de esas preguntas tenía que ver cuál había sido la motivación inicial para la escritura del escrito académico. En mi caso, el concepto, la idea de nueva habitualidad surge claramente en el inicio de la pandemia por 2020, marzo, abril del 2020, cuando desde los medios masivos de comunicación se comenzó, ya la pandemia era incipiente, pero también se comenzaba a pensar, a difundir qué pasaría después de la pandemia y en el contexto de nuestra lengua, ¿no? Del idioma español, pero también en inglés y también en francés, se propuso y se propone, digamos, hasta el día de hoy, la idea de nueva normalidad. Nueva normalidad es un concepto que todos comprendemos desde hace 1 año y medio, que es ampliamente difundido, como dije antes, en los medios de comunicación, New Normal, por ejemplo, en inglés, y también en francés, Nouvelle Habitualité, y en español, Nueva Normalidad. Como bien refería Ruth, desde mi campo de desarrollo profesional, académico y de investigación, el paradigma de inclusión me define como un referente, como un agente del Estado en mi país, promoviendo el paradigma de inclusión en temas de inclusión socioeducativa y discapacidad, que es mi área de trabajo. Por lo cual, si me vinculo a la idea de inclusión en términos de discapacidad, el término normalidad me suena y me resuena de manera disruptiva. Y la categoría, la dualidad de lo normal y de lo anormal en perspectiva de discapacidad y de inclusión, me suena disruptivo. Por lo cual, cuando comenzamos a oír la idea de nueva normalidad, sentí que tenía que proponer una enunciación diferente, una propuesta diferente, una forma de hacer referencia al mismo proceso sin referir a la idea de normalidad. Porque lo normal y la normalidad siempre implica un juicio, simplemente implica una idea que se impone sobre una mirada de alguien que juzga de alguna manera en términos de lo normal y de lo anormal. Y en inclusión y discapacidad, y puntualmente en inclusión socioeducativa, que es donde yo desempeño mi tarea, hace varios años ya
que no utilizamos el concepto de lo normal. Por lo tanto, es de alguna manera la propuesta pensada para encarar esta enunciación de este proceso universal que estamos atravesando, utilizando una idea diferente, un vocablo diferente como el de habitualidad. Porque de alguna manera, y acá entra a tallar un poco la observación que yo hago del entorno, del comportamiento social, de la construcción de identidad y de subjetividad, en esta nueva etapa de la humanidad y de cada uno de nuestros países y de nuestras sociedades y en particular de nuestras comunidades, lo que estamos haciendo no es normalizándonos. Lo vuelvo a poner en contraste con lo que normalidad implica, ¿no? En todo caso, estamos adquiriendo hábitos, que después podremos decir qué hábitos puedan ser más beneficiosos, qué rutinas o hábitos puedan ser más esperables, pero en sentido general, en todo caso, lo que estamos empezando a vivir es una nueva habitualidad, una nueva construcción de hábitos a partir de la pandemia. Por lo cual, esos hábitos tienen que ver con la experiencia directa de cada uno de nosotros en el entorno y en el contexto en el que está. Es decir, no volvemos a ser normales. No volvemos a ser normales. La idea de nueva normalidad es imperante. Es una idea como de intentar recuperar todo aquello que tuvimos, y lo cierto es que tenemos que comprender que en la experiencia de vida, cada suceso traumático como este que hemos atravesado todos nosotros en mayor o menor medida, no nos vuelve a ser normales, porque no somos lo que fuimos hasta el 2019. Ni la humanidad, ni los países, ni nuestras comunidades, ni nosotros como sujetos, parte de este mismo proceso que estamos analizando, que es algo sumamente interesante. Se ha dado una situación universal de la cual nosotros mismos somos subjetivamente parte. Entonces no me siento llamado a habitar una nueva normalidad. Quiero recuperar la idea de experiencia de vida, de aprendizaje, de resiliencia en términos de Boris Cyrulnik como nuevo desarrollo, y de crecimiento y oportunidad a partir de estos fenómenos más o menos traumáticos que hemos atravesado como conjunto y como individuos. Y comenzamos a habitar un espacio social, recreativo y laboral diferente a partir de todo lo que hemos vivido. La cuestión de los nuevos hábitos que hemos adquirido y la cuestión de esos hábitos aprendidos bastante rápidamente y que por supuesto se irán modificando, porque de eso se trata el ciclo de la vida, de una experiencia de continuas modificaciones, y el término o el concepto nueva habitualidad en reemplazo de nueva normalidad no es un concepto cerrado, sino que por el contrario es un concepto abierto que nos permite pensar desde otro lugar lo que considerábamos normal y por qué lo considerábamos normal hasta el 2019 y lo que ahora se convierte en habitual. Porque además, en términos de inclusión, y si vamos a caminar hacia una nueva normalidad, hasta el 2019 y antes de la pandemia podemos dar cuenta que el proceso de exclusión en el mundo entero no solo que era creciente, sino era contundente. Entonces, habíamos naturalizado y normalizado la exclusión. Ahora también, cuando más todavía necesitamos pensar en inclusión después de todos los excluidos que quedaron producto de la pandemia, entonces, ¿por qué no generamos hábitos que construyan políticas públicas de inclusión y que hagan una sociedad más justa a partir de este acontecimiento que hemos vivido, y en el cual todos somos corresponsables, en tanto y en cuanto cada uno de nosotros, desde el territorio, como en mi caso, desde lo académico, puedo generar propuestas, puedo movilizar desde el espíritu mismo del concepto de nueva habitualidad
una idea que se separa de lo normal y de lo normal como categorías de juicio, de imposición, y que, por supuesto, desde lo normal y desde lo anormal, lo único que genera es exclusión, porque es un concepto que estigmatiza y que pone el acento en una diferencia. Así que bueno, ahí, en el límite con el tiempo asignado, en resumen, es lo que me ha motivado a pensar este concepto de nueva virtualidad, a proponerlo a la revista, y que felizmente la revista y la Universidad de Puerto Rico lo han publicado en abril de este año. Muchas gracias. Gracias, profesor Schneider. Definitivamente su artículo nos ha provocado reflexionar sobre la pandemia, dónde estamos y hacia dónde debemos seguir en esta nueva realidad que estamos viviendo. Ahora vamos a continuar con nuestra próxima autora, que es parte del colectivo que representa